Colegas, cuando hablo de colegas me refiero a colegas de educación, ¿ya? Para que quede claro que me refiero a los fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, educadoras diferenciales y psicopedagogas, a quienes he decidido invitar a estos talleres. Bueno, primero agradecer enormemente por el interés que han presentado en poder escuchar estos temas, partiendo por alguien a quien ustedes no conocían. Así que nada más que agradecerles. Hasta ahora llevamos poco más de 1100 reproducciones del video, así que me tiene muy contento contarles que he estado trabajando harto para ustedes, para poder entregarles esta información. Afortunadamente me veo en miniatura, así que no se ve la cara de agotamiento, pero cuando uno intenta compartir el trabajo, el conocimiento, la experiencia, y uno ama lo que hace, es grato hacerlo. Así que es cansador, pero lo vale. Me han estado llegando preguntas al correo, tal como se lo indiqué ayer cuando les envié el link. Estas preguntas van a ser resueltas en una jornada en una transmisión en vivo por Instagram. La voy a hacer mañana domingo y les voy a estar confirmando el horario, ¿vale? Así que después de esta jornada pueden seguir haciendo preguntas. Hay preguntas bastante interesantes y también hay dudas respecto de material. Yo les comenté en la presentación anterior que voy a compartir material y créanme que se los voy a compartir. Así que tranquilo en el sentido de que no me voy a olvidar de lo que les he comentado. Así que el material les va a estar llegando. Ya, vamos con el tema de hoy. Ayer fue principalmente lectoescritura y fonoaudiología, tratando de abarcar también o poder aportar a la formación y al quehacer de las otras especialidades como diferencial y psicopedagogía. Hoy nos vamos a centrar en DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. Un tema bastante interesante, relativamente nuevo en educación, nuevo en el abordaje, pero está sonando hace algunos años acá en Chile. Desconozco la realidad de otros países, donde hay varios inscritos acá en este taller de otros países, pero no sé la realidad, no la he investigado. Acá empezó a sonar desde el 2013 principalmente, ya, pero a sonar poquito y se hacía poco. Y hoy en día ya con su implementación paulatina está siendo obligatorio. Así que partiendo por eso, de que en sus realidades laborales, si es que no se está haciendo o se hacía poco, ya es hora de hacerlo. ¿Y por qué lo tenemos que trabajar nosotros o abordar? Porque nosotros somos especialistas en la diversidad. Manejamos estrategias para atender a alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces vamos a ser nosotros los responsables y encargados de aportar en este quehacer a los docentes. ¿Ya? Por eso es la necesidad de entender el tema. Y más allá de entenderlo, y por ahí me llegó alguna pregunta, si es que será necesario estudiar en profundidad, por ejemplo, en posgrado, el DUA. Podría ser recomendable si es que alguien lo quiere hacer, pero no significa que es requisito para poder abordarlo. Ya interiorizándose en el tema, buscando información, tener el interés, las ganas y la motivación para trabajarlo, no estaría como requisito poder estudiar algún posgrado. Pero si alguien tiene la oportunidad y el interés, es súper recomendable que lo hagan. ¿Ya? Les comentaba ayer que siempre es bueno cuando se ordena un poquito el material y eso lo da una institución universitaria, en un posgrado ya más formal. Y obviamente escuchar la experiencia de expertos en el área. Bueno, acá está CAST. No les voy a leer lo que significa en inglés porque soy pésimo para el inglés. Pero se las menciono porque de aquí nace DUA. ¿Ya? Como sale acá, es una organización estadounidense sin fines de lucro de investigación y desarrollo que trabaja para expandir las oportunidades de aprendizaje a todas las personas, especialmente con discapacidad, a través del diseño universal para el aprendizaje. Está la página de CAST. Sugiero que se metan a la página
que revisen. Yo le pongo inmediatamente traducir del inglés al español y se lee bastante bien la traducción directa, así que se la recomiendo. Uno puede incluso crear un usuario y tiene acceso a varias publicaciones, no solo de esta página, sino que también te permite ingresar a otras páginas relacionadas al tema. Bueno, DUA sonó por primera vez en los años 90. Ahí se elaboró el concepto en sí. ¿Y qué significa DUA? Es un marco basado en la investigación para el diseño de un currículum, ¿ya? Y que permite a todas las personas adquirir conocimientos, habilidades y motivación para aprender. Los elementos del currículum que se van a abordar con el DUA son los objetivos educativos, los métodos, los materiales y las evaluaciones. Colegas, también acá es súper importante, yo les comentaba en la sesión anterior que debemos profundizar e interiorizarnos en los instrumentos curriculares, ¿ya? Y nuevamente se los vuelvo a insistir, háganlo, porque si nos vamos a profundizar en la implementación del DUA, tenemos que conocer los elementos del currículum. Bueno, esto es parte de lo que aparece en la página, en el sitio web de CAST. Se explica un poco el sustrato neurobiológico de por qué se lanza esta nueva estrategia del diseño universal para el aprendizaje, y se divide principalmente, como ya varios deben saber, en tres principios, ¿ya? Hay tres principios que responden a distintos sustratos neurobiológicos, tiene una argumentación, el por qué se tienen que trabajar de esa modalidad. Y es así como encontramos el área del porqué del aprendizaje, donde se ve el compromiso y está dirigido a estudiantes motivados y decididos. Ya se pretende estimular el interés y la motivación para aprender, para involucrarse, para comprometerse con el aprendizaje. Luego tenemos el qué del aprendizaje, donde está la representación, y acá se enfoca, se relaciona, perdón, con el principio 1 del DUA, los múltiples medios de presentación y representación de la información. Dice que está dirigido a aprendices ingeniosos e informados. Por lo tanto, hay que presentar la información y el contenido de maneras diferentes, ¿ya? Y por último tenemos el cómo del aprendizaje, que se relaciona con el principio 2 del DUA, los múltiples medios de acción y expresión. ¿Ya? Dice que es para los estudiantes estratégicos, orientados a objetivos, y tenemos que diferenciar las formas en las que los estudiantes van a expresar lo que saben. Vamos a ir profundizando en cada uno de estos principios a medida que avanza el taller. Les comenté que uno puede elaborar un usuario dentro de la página CAST, y esta es una de las partes a las que uno puede ingresar, ¿ya? Y les pongo como ejemplo porque hay un libro súper interesante que es una revisión de una discusión que se realizó en la década del 90, ¿ya? Así que se las pongo acá para que se animen a visitar la página, crear el usuario y poder acceder a más material, si es que quieren profundizar del tema. Bueno, acá en Chile suena por primera vez el DUA en el año, a nivel de normativa, en el año 2013. Ya vimos ayer que uno de los documentos importantes que analizamos fue el decreto 170. De ahí pasan 3 años donde se dan los lineamientos del diagnóstico, y vienen después en 3 años las orientaciones del PIE, orientaciones técnicas, que aparecen en el 2013. Y uno de los, dentro de los indicadores temáticos que aparecen en las orientaciones del 2013 es la planificación de la enseñanza, que también se las comenté ayer. Y se subdivide en distintas estrategias, ¿ya? O distintos lineamientos. Y el último de estos lineamientos aparece ahí en las orientaciones, el lineamiento de implementar en cada curso estrategias para responder a la diversidad. Y ahí se menciona por primera vez el DUA como estrategia, pero se menciona, ¿ya? Y dentro de las orientaciones técnicas, en realidad, el foco en ese entonces, en el 2013, no se centra en el DUA, ya solamente aparece mencionado. Entonces ahí nosotros, claro, lo escuchamos y poco se abordó en realidad.
quien quiso profundizar del tema empezó a investigar, pero no estaba establecido como obligación utilizarlo. Luego aparece el decreto 83, que ya es más conocido, que probablemente muchos, o por no decir todos de ustedes lo conocen. Y el 83 viene a aprobar los criterios y orientaciones para la adecuación curricular para los estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica. Aparece en el 2015 y claro, presenta las bases para la adecuación curricular. Y al inicio del decreto aparece nuevamente como sugerible el uso del DUA. Pero este documento también vuelve a centrarse no en el DUA, sino que en las adecuaciones curriculares. Acá les pongo esto porque aparece en el... Bueno, que las adecuaciones curriculares, le menciono esta parte porque también ya es obligación aplicarlas, ¿ya? Y acá en el artículo primero se hablaba de la disposición transitoria de las adecuaciones curriculares, partiendo por la educación parvularia, primero y segundo, hasta el 2007, el 2018, el tercero y cuarto, y desde el 2019, desde quinto básico y los siguientes, ya hasta octavo básico. Así que, bueno, estamos en una etapa donde ya esta diversificación de la enseñanza y las adecuaciones curriculares son obligatorias dentro del sistema educativo. Por lo tanto, debemos conocerlos, ¿ya? Bueno, en el decreto 83 aparecen criterios, ¿ya? Criterios que definen el 83, que se refieren a la igualdad de oportunidades, a la calidad educativa con equidad, a la inclusión educativa y valoración de la diversidad y a la flexibilidad en la respuesta educativa. Les menciono estos criterios o principios del decreto 83 porque en la flexibilidad en la respuesta educativa es donde se vuelve a insistir en el uso de alguna estrategia que permita responder a la diversidad, ¿ya? Y luego, si esa estrategia no resulta, se iban a implementar las adecuaciones curriculares, las cuales son el foco del decreto 83, ¿ya? Entonces dice que la adecuación curricular es la respuesta a las necesidades y características individuales de los estudiantes cuando la planificación de clases, aún considerando desde su inicio la diversidad de estudiantes en el aula, no logra dar respuesta. Ya ahí volvían a mencionar que había que diversificar primero y luego implementar adecuaciones curriculares cuando esa diversificación no respondiera a la realidad de todos los estudiantes dentro del curso y de todos los cursos. En ese sentido yo considero que fue un poco al revés cómo aparecieron las normativas, puesto que se sugiere diversificar en el 2013. En el 2015 se entregan orientaciones de las adecuaciones curriculares, pero no se entregaba alineamientos claros aún sobre el DUA. Aparecía como una diversificación sugerida e incluso dice DUA u otras, ¿ya? Bueno, el decreto 83 dice que va a ofrecer estrategias para la diversidad, centrada principalmente en las adecuaciones curriculares, la cual tiene que partir con una evaluación diagnóstica del curso a comienzo del año escolar. Yo se los comentaba ayer, es súper importante tener el perfil del curso al inicio del año escolar. Ya no nos sirve, o sea, serviría si es que no lo hicieron, pero idealmente se tiene que hacer en marzo, una vez que los alumnos ingresan al año escolar. Bueno, ¿qué se obtiene de esa evaluación diagnóstica? Se obtiene el progreso, los estilos y ritmo de aprendizaje de todos los estudiantes. Por lo tanto, las estrategias que se van a utilizar deben favorecer el aprendizaje de todos. También la evaluación diagnóstica inicial del curso va a permitir identificar factores que favorecen o dificultan el aprendizaje. Y ahí es donde se menciona nuevamente que para eliminar esos factores que dificultan el aprendizaje o que favorecen, para potenciarlos, aparece esta respuesta a la diversidad que mencionan acá, el DUA, que iba a maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando sus habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias. Y esto es lo que entregaba el decreto 83.
decía que había una evaluación diagnóstica inicial del curso, luego había una diversificación de la enseñanza, y es lo que les comentaba yo, que dice estrategias DUA u otras estrategias, y que estas estrategias era tarea de todos los docentes para todos los estudiantes. Cuando luego de hacer una evaluación psicoeducativa se detectaban necesidades de apoyo, se podían hacer adecuaciones curriculares de acceso. Si eso aún no era suficiente, recién ahí se debía implementar la adecuación curricular de los objetivos de aprendizaje, que entendemos que son las adecuaciones curriculares significativas, ¿ya? Para aquellos estudiantes que, pese a todas las estrategias utilizadas previamente, no se logró responder a su necesidad educativa especial. Y luego, en el 2017, aparece el documento que nos orienta sobre las estrategias diversificadas de enseñanza para educación básica en el marco del decreto 83. Ya, esto es lo que yo le decía, que fue un poco al revés. Primero las adecuaciones curriculares, luego las orientaciones para la diversificación. Y lo bueno es que han ido apareciendo, y yo les comentaba ayer que poco a poco se nos va armando el panorama para intervenir, para diversificar y para evaluar también. Esto también aparece en las orientaciones del 83 del 2017, perdón, donde habla de qué tiene que hacer, entre comillas, una escuela que pretenda tener una orientación inclusiva, ¿ya? Sabemos que para que una escuela llegue a ser inclusiva, tardan años, ¿ya? Pero lo que sí se podría nombrar una escuela cuando inicia todo este tipo de trabajo, que es una escuela con orientación inclusiva. Y acá en la orientación del decreto se divide en 3 capítulos. El 1, donde se habla del 83 y su documento técnico. El 2 es cómo hacer que la enseñanza responda mejor a las características de cada estudiante. Y ahí se enfoca en el DUA. Y se divide en los 3 principios. Y el 3, respuesta a la diversidad y niveles de gestión con concreción curricular en el marco del decreto 83. Y bien, vamos al DUA. El DUA se divide en 3 principios, que ya lo había comentado al inicio, que cada uno de los principios se correlaciona con un sustrato neurobiológico puntual, donde se explica por qué se sugiere abordar el aprendizaje de esta forma. Y así aparece la red del conocimiento, el qué, las redes de estrategia, el cómo, y las redes afectivas, el por qué. En el que el aprendizaje es cómo organizamos los hechos y categorizamos lo que vemos, oímos y leemos. Por lo tanto, se sugiere presentar información y los contenidos por diferentes vías. Esto, colegas, es lo que se estaba haciendo con los estilos de aprendizaje, con proporcionar información de manera kinésica, auditiva y visual. Y fue el boom durante un tiempo, que todavía incluso se sigue utilizando. Pero si se dan cuenta, solo esa estrategia responde a un principio del DUA. Por eso yo les comentaba ayer que responder a los estilos de aprendizaje no es hacer DUA, ya en su totalidad. Sí responde a un principio y es bueno que se realice, pero si en algún lugar se está haciendo, que lo sigan potenciando, que lo sigan utilizando, pero que agreguen los otros 2 principios. Bueno, anticipar un poco. Cuando yo lo he trabajado en modalidad taller y capacitaciones con docentes, los profes solos se terminan dando cuenta que ellos hacen, ejecutan, planifican mucho de DUA. Y dicen, es lo mismo que hacemos, yo lo estaba haciendo eso, yo hacía esa estrategia. Claro, yo les comento, sí, es súper bien que lo realicen, pero ahora lo que tiene que hacer el profe es un análisis más riguroso, más minucioso respecto de las estrategias que se estaban utilizando y encasillarlas, sus estrategias previas, con algún principio del DUA y con alguna pauta. Y esa es la principal labor que hay que hacer y en la que nosotros vamos a estar encargados de apoyar ese proceso. Más allá de comentar que los docentes, yo de verdad lo entiendo, porque en el sistema educativo acá en Chile, no sé cómo es en otros países, aparecen muchos cambios, bastante frecuente, cada 3, cada 5 años viene un cambio, cambian
una normativa por otra, agregan un decreto, sacan una ley, incorporan otra. Entonces los profesores, sobre todo los que llevan más años en educación, que aparezca esto, para ellos es, entre comillas, un cachito nuevo, que les cuesta aceptarlo al inicio porque dicen otra cosa más que agregar. ¿Qué se le ocurrió ahora que tenemos que hacer? Yo he hecho todos los años esto, me ha funcionado y ¿por qué tengo que venir ahora a ocupar otra estrategia? Ya son parte de los comentarios con los que me he encontrado yo las veces que he hecho capacitación de este tema. En el cómo el aprendizaje es cómo planeamos, ejecutamos y monitoreamos las tareas y nuestras ideas, y lo que se sugiere es entregar diferentes formas para que el estudiante pueda presentar su desempeño en una tarea, ya que no solo responda en una sola modalidad o que el profesor no ofrezca solo una modalidad de respuesta frente a una tarea. Y en el porqué del aprendizaje, lo que está relacionado con lo afectivo, con el comprometerse o involucrarse con la actividad, es el cómo los aprendices logran conectarse con un tema y se mantienen motivados. Por lo tanto, se sugiere estimular el interés y la motivación por aprender. Yo encuentro súper interesante, de manera súper personal, el principio 3 del DUA. ¿Ya? Y creo que es clave hoy en día en aula común. Es clave porque no siempre se considera, o como no se hace una buena evaluación diagnóstica inicial del curso, el docente muchas veces asume que está respondiendo a los intereses de los estudiantes, pero en realidad muchas veces el docente planifica de una forma que a él le gusta. Y como a él le gusta, asume que a los alumnos también les va a gustar, ¿ya? Lo cual puede que cumpla con algunos alumnos del curso, pero no va a responder a la diversidad. Por lo tanto, a la hora de hacer la evaluación diagnóstica inicial, lo ideal es poder conocer los intereses de cada uno de los estudiantes que están en la sala de clase. Bueno, acá, colegas, les pongo estos dos documentos, son claves, ¿ya? Son clave para que uno o ustedes, y yo siempre lo estoy revisando, para que podamos entender cómo es el DUA. ¿Ya? Son dos documentos que deberíamos tener a la mano siempre, al menos al inicio, cuando nos empezamos a familiarizar con el DUA. Por un lado tenemos la guía para el diseño universal de aprendizaje, donde se explican conceptos al inicio, y luego se definen cada uno de los principios con cada una de sus pautas. Y aparte vienen ejemplos de todas las estrategias diversificadas que se podrían utilizar. Entonces es una guía bastante completa que yo recomiendo tener a mano siempre y revisar, inicialmente revisarla, leerla, ojalá poder hacer difusión o en instancias de consejo, de reflexión pedagógica, analizar este documento para hacer para dar el primer paso en la implementación y uso del DUA, ¿ya? Y por otro lado tenemos las pautas del DUA, que esta hojita es bastante útil, es súper simple en temas de que está todo el resumen de los principios y las pautas en una sola hojita. Y aparece detallado con números cómo se van dividiendo los principios y las pautas. Entonces, una vez que el profesor o el especialista revisó la guía para el diseño universal del aprendizaje, y después está con esta pauta de manera frecuente, cada vez que lea uno de los principios se va a ir acordando de qué ejemplos se sugerían. Y si no se acuerda, vuelve a revisar la guía para el diseño para el DUA. Entonces, son dos documentos que yo sugiero tener a mano siempre, al menos al inicio, y ¿por qué no siempre en realidad? Si no todos podemos memorizar, a mí se me olvidan muchas veces algunos ejemplos que vienen para tal principio, y uno vuelve a revisar la guía para activar ciertos conocimientos, así que siempre es bueno tenerlas. La pauta del DUA yo también se las comparto y, entre comillas, yo he sugerido que el docente la tenga dentro de la sala de clases, ya más allá de que en la hora de trabajo colaborativo se pudo haber conversado o planificado cómo se iba a implementar el DUA, es importante que el profesor la tenga porque una clase se planifica, pero no siempre o eventualmente hay situaciones en la clase que desenfocan a veces un poco la estrategia que se pensaba realizar o utilizar,
y en muchas ocasiones hay que flexibilizar durante la misma clase y responder a una necesidad emergente. Así que desde ese punto de vista es interesante que la tengan a mano para que puedan revisarla ante una situación inesperada. Los tres principios del DUA son, bueno, ya lo hemos revisado, se los comenté, múltiples formas de representación, es cómo les vamos a presentar la información a los estudiantes, múltiples formas de acción y expresión es lo que ellos van a ejecutar en una actividad, y múltiples formas de implicación o de compromiso o de motivación con el aprendizaje. Se los planteo en este taller de una forma que a mi parecer resulta bastante interesante y efectiva para aquellos colegas en los establecimientos en donde no se ha implementado o no se ha hablado todavía del DUA. Entonces, ¿cómo lo organicé? Les voy a presentar cada uno de los principios y cada uno de los principios se divide en pautas. Entonces acá tenemos que el principio 1 se divide en 3 pautas, que el principio 1 de formas de presentación y representación. Y sus pautas son diferentes opciones para la percepción, múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos, y la última pauta del principio 1 es opciones para la comprensión. Entonces, en las diapositivas que vienen a continuación, lo que yo les voy a presentar son preguntas de reflexión acerca de cada una de las pautas de este principio. ¿Ya? Es importante que se empiece a utilizar ese lenguaje técnico. Los principios se dividen en pautas. ¿Ya? Cada uno de los principios se divide en 3 pautas. Y cada una de esas pautas se divide en de 3 a 5 indicadores. ¿Ya? Y la idea es conocerlos todos. Y en cada uno de ellos uno se va a ir dando cuenta que en más de alguno o en muchos dentro de la pauta van a servir para implementar en una clase. No siempre, a veces se pueden sacar poquitos indicadores de estas pautas, pero lo mínimo es que se pudiera sacar una pauta de cada uno de los principios. Estas preguntas de reflexión las saqué de las orientaciones del decreto 83 del año 2017. Aparecen ahí, entonces, como yo les comentaba al inicio, colega, afortunadamente los documentos se están elaborando y se están lanzando a la comunidad educativa para que nosotros tengamos las herramientas. Antiguamente no teníamos nada. Antiguamente yo no soy tan antiguo, pero cuando yo egresé no había esto. Y se hablaba del DUA, pero no estaban estas preguntas para reflexionar ni sabíamos mucho de los principios. ¿Para qué servirían estas preguntas? Para iniciar la difusión de este tema y para sensibilizar a la comunidad educativa respecto del DUA. Yo les comentaba que a veces el profesor es reacio a utilizar nuevas estrategias y súper entendible porque de verdad es un cambio sobre otro y les cuesta, por ahí a veces son más rígidos en el uso de la estrategia. Entonces, para sensibilizar en súper buena onda con los profesores, yo sugiero hacer talleres en donde ustedes se apropien de este tema y ustedes sean los responsables de ir monitoreando esta implementación dentro de cada uno de sus establecimientos. Como les comenté al inicio, nosotros tenemos una preparación y una formación para poder responder a la diversidad en cada una de nuestras áreas, los fonoaudiólogos en el lenguaje y la comunicación, y los diferenciales y las psicopedagogas son los especialistas en que los alumnos puedan aprender, pese a las dificultades que puedan presentar. Entonces, nuestra formación de base traemos esas habilidades. Se nos hace mucho más fácil pensar en qué estrategia utilizar para un alumno que tiene dificultades auditivas, que tiene dificultades visuales, que tiene dificultades de aprendizaje, etcétera. ¿Ya? A nosotros se nos activan mucho más rápido las ideas y pueden ser estas más efectivas también. Entonces yo los invito a que ustedes en sus establecimientos educacionales se apropien del DUA, ¿ya? Y que se apropien no significa que van a ser los únicos que van a hablar de esto y que solo nosotros lo vamos a trabajar. Se apropian en el sentido de ser los encargados de que toda la comunidad educativa pueda conocer y ejecutar el DUA, ¿ya? No apropiarse y no compartirlo. Apropiarse para liderar y monitorear que se utilice el DUA. Entonces acá
En el principio 1 de presentación y representación, en su pauta 1, para favorecer la percepción de la información, vienen preguntas de reflexión que se podrían trabajar con toda la comunidad educativa, principalmente los docentes y los equipos de aula. Por ejemplo, acá, si es que utilizan distintos medios de presentación y representación, si es que les presentan información auditiva, visual, corporal y táctil, etc. Ya no me voy a detener en cada una de las preguntas porque son muchas. Las diapositivas que vienen a continuación son bastante similares, pero se las dejo y se los planteo como un lineamiento para poder iniciar el trabajo del DUA en cada uno de los establecimientos. ¿Con qué? Sensibilizando. ¿Ya? Sensibilizando a la comunidad educativa sobre el uso y la implementación del DUA. Si es que ya están usando DUA y han presentado ciertas barreras y no hicieron esta primera etapa de reflexión, yo les sugiero comenzar con esto. Para el lenguaje y la simbolización, preguntas como ¿cómo les presento la información? ¿Requiero considerar distintos lenguajes y símbolos con distintos niveles de complejidad? Etcétera. Para favorecer la comprensión, ¿cómo activo los conocimientos previos? ¿Utilizo estrategias diversas para activar los conocimientos previos? ¿Cómo apoyo la memoria y la capacidad de transferir conocimientos? Entonces, si nosotros vamos a liderar esta etapa de sensibilización, de lineamiento y de monitoreo acerca del uso de la implementación del DUA, si se dan cuenta en estas preguntas nosotros también podemos aportar mucho a la misma reflexión, sobre todo si ya hemos estado en aula. Entonces nosotros sabemos lo que se hace en cada una de nuestras escuelas, sabemos cómo se actúa, sabemos cómo se trabaja. Así que también en la misma reflexión nosotros ya podemos entregar nuestro aporte desde nuestra especialidad. Segundo principio, múltiples formas de acción y expresión, lo que el estudiante va a ejecutar dentro de una actividad. La idea es que no se le presente solo una opción para responder, que no solo sea leer o que no solo sea escribir, ¿ya? Sino que se presenten ojalá varias alternativas. Entonces, sus pautas, y acá, si la otra era principio 1 y la pauta era 1, 2, 3, acá es el principio 2 y la pauta se sigue en orden consecutivo según la pauta. Entonces acá es 4, 5 y 6. La pauta 4 es opciones para la interacción física, la 5 para la expresión y la comunicación, y la 6 opciones para las funciones ejecutivas. Lo mismo, según este documento del 2017, vienen preguntas para la reflexión respecto de qué se hace en cada una de estas pautas, cómo se abordan dentro de la sala de clases. Preguntas como, ¿considero modalidades alternativas de comunicación de uso natural de los estudiantes en la expresión, en las tareas, en la resolución de problemas? ¿Cómo apoyo la práctica y la fluidez comunicativa? Ejemplo, utilizo estrategias diversas para asegurar la expresión y la fluidez apoyando con preguntas claves. ¿Ya? Insisto, nosotros vamos a apoyar a esta reflexión. Ya no solo la vamos a realizar, sino que vamos a ir también apoyando a las respuestas que van a surgir en ese momento. Para la acción física, considero modos alternativos de respuesta física, proporciono medios alternativos de exploración, ejemplo, proporciono alternativas para interactuar físicamente con los materiales, con la mano, con la voz, con solo un botón, con el joystick, con el teclado o por el teclado adaptado, ¿ya? Para apoyar las funciones ejecutivas, nosotros manejamos mucho las funciones ejecutivas, ya están de moda hoy en día las funciones ejecutivas. Entonces, en este proceso nosotros también vamos a ser clave. ¿Cómo apoyo el proceso de planificación y uso de diversas estrategias metacognitivas en los estudiantes? Yo les hablaba ayer acerca de la metacomprensión. Y hoy en día está de moda el metaaprendizaje, el ser consciente del proceso de aprendizaje. Están de moda las pautas de autoevaluación y de coevaluación. También están sugeridas dentro del decreto 67, que evalúa el proceso, que tiene evaluación formativa, que le da la labor a los estudiantes de que ellos también sean sus propios evaluadores o sus coevaluadores, que se puedan evaluar entre pares. Entonces, esa estrategia que viene planteada o sugerida en el decreto 67 también responde a esta pauta de apoyar las funciones ejecutivas
para el principio 2 del DUA. Si se dan cuenta, todos los lineamientos que han ido surgiendo se van entrelazando. Por eso yo les mencionaba ayer que es importante que conozcamos el decreto 67 o al menos sus lineamientos generales. Si vamos a abordar DUA y aparece acá lo de las funciones ejecutivas, nos vamos a dar cuenta que al aplicar una pauta de autoevaluación vamos a estar evaluando la función ejecutiva donde donde el alumno es su propio evaluador respecto de su desempeño o respecto del proceso que tuvo que realizar para llegar a un determinado resultado. Y eso es función ejecutiva, planificación, autoevaluación, monitoreo. Entonces, si se dan cuenta, está de más a veces pensar en cuál podría ser nuestro rol dentro del DUA. Si se dan cuenta, nuestro rol está implícito, pero en todo el DUA. Ya no dice el fono o la educadora diferencial tienen que hacerse cargo de esto, pero si nosotros vamos leyendo la guía del DUA y la pauta del DUA, nos vamos a dar cuenta que son áreas que nosotros manejamos y que tenemos que aportar a los docentes y apoyarlos. Ya no evadir el tema y no asumir que el profe solo va a tener que hacerlo, porque la planificación diversificada, la evaluación diagnóstica inicial, se tiene que hacer con el equipo de aula. Y nosotros somos parte del equipo de aula. ¿Ya? Para el principio 3, las múltiples formas de implicación o de compromiso o de motivación, sus pautas son 7 opciones para captar el interés, 8 opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, y la pauta 9 opciones para la autorregulación. También vienen preguntas para la etapa de sensibilización. ¿Qué estrategias utilizo con mis estudiantes para promover la toma de decisiones y la autonomía? Esto era para concitar el interés. Entonces, a veces hay actividades muy sencillas que se pueden utilizar, como por ejemplo darle la posibilidad a los estudiantes de que puedan elegir lo que quieren leer, que puedan elegir la modalidad a utilizar de respuesta. ¿Ya? Y son estrategias muy simples que pueden marcar la diferencia respecto del desempeño de ese estudiante en esa clase, o en ese objetivo de aprendizaje, o en el proceso para llegar a una meta más grande. ¿Ya? Si se dan cuenta, son cosas sencillas, pero que si se empiezan a implementar, y por un lado van a responder al DUA, y por otro van a favorecer el aprendizaje de los estudiantes, que ese es el foco principal del DUA, favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes. Por eso y responde a la diversidad. Puede que un alumno no esté ni ahí con elegir lo que quiere hacer, que tenga poca autonomía, pero la tenemos que desarrollar. Puede que a otro grupo le encante decidir lo que tiene que hacer, pero es parte de la diversidad y al menos hay que responder a eso. Para la pauta 8 de apoyo al esfuerzo y la persistencia, considero en la planificación diversos niveles de desafío y de apoyo a los estudiantes, por ejemplo, actividades de distinta complejidad, con diversidad de materiales. ¿De qué modo doy oportunidades para practicar y aplicar de forma autónoma lo aprendido? Ejemplo, juegos de ejercitar, desarrollo de proyectos. ¿Cómo fomento la colaboración, la interacción y la comunicación en la clase? Ejemplo, aprendizaje entre pares, grupal, proyectos grupales. Si se dan cuenta, nada del otro mundo, probablemente en muchos lugares se realiza, pero ahora vamos a saber que esas actividades o esos lineamientos responden a una pauta puntual del DUA, que es la pauta 8. ¿Ya? Ese es el análisis que hay que hacer en los establecimientos educacionales con los docentes. No decirles mucho, miren, ahora cambió todo el sistema, viene todo nuevo, a veces suena mucho eso, cambió todo, lo que están haciendo no sirve, hay que hacer todo otra vez. No es así. El verdadero trabajo es que el profe analice lo que estaba haciendo, si responde a alguna pauta o principio del DUA. Y lo más probable es que sí. Y por ahí hay que encaminar y monitorear a que si no abarcaba los 3 principios, que los pueda abarcar los 3. Y va a depender muchas veces de los lineamientos técnicos de cada uno de sus colegios y que se relacionan también con los perfiles de egreso que quieren desarrollar. Por ejemplo, si en un perfil de egreso de un establecimiento el foco es que sus alumnos sean autónomos en el proceso de aprendizaje, lo más probable es que se van a enfocar en esa pauta, en la que favorecía la autonomía, la elección individual.
¿ya? Si otro colegio tiene en su perfil de egreso como prioridad que sus estudiantes desarrollen el área artística, se van a enfocar también al principio 2, a los múltiples medios de expresión. Y también van a involucrar el 3, porque van a estar realizando actividades en torno a los intereses de los estudiantes. Ya también va a influir un poco según el PI del establecimiento y según el perfil de egreso. ¿Ya? Entonces, los que trabajamos en educación tenemos que saber del PI, tenemos que saber de la misión, de la visión, del perfil de egreso. ¿Ya? De todo eso tenemos que conocerlo. Para la autorregulación, ¿qué estrategias utilizo para desarrollar la capacidad de autoevaluación y reflexión? ¿Ya? Ojo, en muchas partes también se realiza, entonces, bueno, decirle al docente, mira, usted todo este año o los 2 años que yo lo conozco, yo he visto que en sus clases usted finaliza con una pregunta de reflexión. O al inicio de la clase usted plantea una pregunta, perdón, para que pueda ser resuelta al final de la clase. Eso que usted hacía responde a una pauta del DUA y responde al apoyo para la autorregulación, porque usted favorecía la retroalimentación, perdón, la reflexión constante, que llevaba a una retroalimentación permanente. ¿Ya? Ojo que en el 67, en el decreto 67 acá en Chile, es clave la retroalimentación. ¿Ya? Entonces se suman conceptos a ese decreto, por eso yo lo menciono mucho. Evaluación formativa, evaluación de proceso y retroalimentación. ¿Ya? Esas son las claves con las que está funcionando ahora el decreto 67 que entró en vigencia en marzo. Ahora, con todo esto de la pandemia no se ha podido llevar a cabo como corresponde, pero una vez retornando a la normalidad en los establecimientos vocacionales se va a hablar del 67. Ya, probablemente ustedes ya tuvieron jornada de reflexión a inicio del 2019, porque venía este nuevo decreto. Se tuvieron que elaborar nuevos reglamentos de evaluación. Así que es tema, ¿ya? Y si no lo han visto, los invito a que lo revisen. Bien, ejemplo de clase usando DUA. Yo esto se lo voy a presentar de la siguiente manera para que ustedes se puedan dar cuenta que no es nada del otro mundo, ¿ya? No es nada del otro mundo, pero sí hay que revisarlo, conocerlo y manejarlo. No porque yo les diga que no es nada del otro mundo, le van a bajar el perfil al DUA y van a decir, si el DUA es fácil, hay que hacer esto, hay que presentarle monos y letras y le hablamos y les ponemos un audio y le preguntamos y hacemos que ellos elijan lo que querían hacer. ¿Ya? No es tan así a la ligera, requiere un análisis. Y ese análisis se tiene que hacer en las horas de trabajo colaborativo. Por eso es fundamental que en sus colegios exijan que se cumplan las horas de trabajo colaborativo. Ya saben que cada docente de aula regular que tiene estudiantes en el programa de integración tiene que recibir 3 horas para el trabajo colaborativo. No son las 3 horas para la colaboración con los especialistas, sino que también horas para el trabajo autónomo. Pero trabajo autónomo del que nosotros vamos a entregar los lineamientos. ¿Ya? También hay que hacerse cargo de eso. Planificamos una hora con ellos y en su hora autónoma nosotros vamos a controlar o entre comillas, a entregar los lineamientos sobre lo que se iba a realizar. ¿Ya? Es súper importante que asumamos ese rol y que se cumplan los establecimientos. No sé si les ha tocado, pero de vez en cuando hay fiscalizaciones de la Superintendencia de Educación y evalúan el trabajo colaborativo. Yo me tocó someterme al proceso de evaluación de la superintendencia y les voy a contar la experiencia. Justo en ese momento, fue como en el 2015 o 16, llega la evaluadora de la superintendencia, entra a la sala del programa de integración, conversa con la directora, con el equipo que teníamos y dice, no, hoy solamente vengo a evaluar al fonoaudiólogo. De hecho, me mostró, me dijo, mira, acá ya tengo las indicaciones, hoy vengo a evaluar al fonoaudiólogo. Y fue un poco terrible, o sea, me estresé obviamente, pero había cumplido con lo que pedían. Entonces, ¿qué piden? ¿Por qué se los menciono?
me pedían, principalmente venía a hablar del trabajo colaborativo y mi intervención en aula. Pedía mi registro de hora colaborativa y el registro en el libro de planificación PIE. Luego revisó que esa fecha en la que yo puse trabajo colaborativo, revisó el libro de firmas al establecimiento, si es que yo había ido ese día a trabajar. Luego revisó si en el libro de clases estaba registrada mi intervención en aula y si coincidía el objetivo con el que yo tenía anotado en mi registro. Entonces tenía que estar todo enlazado. Si yo puse que iba a aportar en la colaboración en la clase con estrategias diversificadas para favorecer la comprensión auditiva, por ejemplo, en X clase, en el libro de clases del docente del curso tenía que estar especificada cuál fue mi intervención en aula. Afortunadamente, en ese momento yo tenía una colega con la que hacíamos muy buen trabajo colaborativo y me dieron la opción de elegir de todos los cursos que yo intervenía, que eligiera en qué curso yo me quería evaluar. Así que yo sabía que esa colega tenía registrado mi intervención en aula, porque a veces a los profes se les olvida, pero el lineamiento es que cada vez que nosotros los especialistas, fono, diferencial, psicopedagoga, ingresa a aula, debe quedar registro en el libro de clases de nuestra intervención. ¿Ya? Así que sugerencia, por si no les ha tocado fiscalización de la superintendencia, tengan eh, esos lineamientos. Hacer la hora colaborativa, firmar los libros, dejar registro de lo que se trabajó en la hora colaborativa y que cuando van a sala, registrar, asegurarse que su participación quedó registrada en el libro de clase. Bueno, les estaba comentando que iba a improvisar un poco el usar el DUA en una clase y se los planteo de esa forma para que se atrevan y les venía diciendo que no es tan difícil, pero que tampoco llegar a bajarle el perfil. Les puse acá un concepto que es leyenda, ya es un concepto bastante frecuente en lenguaje y comunicación, en todos los cursos, en todos los niveles se aborda, así que vamos a analizar cómo usando DUA podríamos llegar a la totalidad del curso y que ojalá la totalidad del curso pueda adquirir los conocimientos o las habilidades que pretende X clase. Eso otro, antes de pasar a la diapositiva. Está de moda el desarrollo de habilidades. Se está priorizando el desarrollo de la habilidad por sobre el contenido. Y por eso se habla de la evaluación formativa y de la evaluación de proceso. Y no del proceso de adquisición de conocimiento de contenido, sino que del proceso de adquisición y desarrollo de habilidades. Concepto clave en el desarrollo de habilidades son los instrumentos de evaluación que permitan evidenciar el proceso. Y el instrumento clave que permite evidenciar el proceso son las rúbricas de desempeño por objetivo de aprendizaje. De un objetivo de aprendizaje se analizan los indicadores de desempeño y esos indicadores se van a encasillar en niveles de desempeño, desde bajo, medio alto hasta alto. Y eso va a permitir elaborar una rúbrica de desempeño y ubicar a los estudiantes en qué nivel están inicial y hacia qué nivel van progresando con el paso de las clases. También se habla de la evaluación clase a clase. Entonces, no se le ha perdido el foco a que todos los alumnos logren el 100%, porque eso no sería responder a la diversidad. Ya sabemos que hay alumnos que no lo debemos asumir, pero hay alumnos que no van a llegar al 100%, a los que les vamos a hacer adecuación curricular. Entonces, si bien es cierto, en algunos no se va a llegar al 100%, pero se le da el foco a que este alumno avance dentro de su proceso. Si estaba en medio bajo y le hice adecuación curricular y prioricé ciertos contenidos por sobre otros, por ejemplo, o le di más tiempo para la adquisición de los contenidos de los objetivos, debo dejar registro y evidencia de que ese alumno tuvo un avance y pasó, por ejemplo, con todas las adecuaciones posibles, de bajo a medio bajo o a medio alto o al nivel alto de desempeño. Según la adecuación curricular que yo le pude haber hecho, un alumno con necesidades educativas especiales puede llegar al nivel alto si yo hice una buena adecuación curricular.
porque ese es otro tema importante. Yo les voy a prometer una capacitación de adecuaciones curriculares, pero al hacer un PASI, un plan de adecuación curricular individual, me debo plantear objetivos que sean alcanzables para X alumno. Y por eso voy a hacer la adecuación curricular, porque voy a evaluar el trayecto del estudiante en su proceso en el desarrollo de habilidades, desde lo más bajo a los niveles más altos que ese estudiante pueda alcanzar. Es un tremendo tema las adecuaciones curriculares, así que se los voy a dejar pendiente y prometido porque les voy a preparar algo sobre eso. Ya creo que el orden era esto, primero DUA y luego hablar de adecuaciones curriculares, pero las adecuaciones curriculares son fundamentales hoy en día, para todo, el DUA también. Entonces, leyenda. Si quiero abordar leyenda y están en la hora de trabajo colaborativo con el profesor y le están exigiendo el uso del DUA, tengan su pauta a mano. Inicialmente tengan la pauta y la guía para la implementación del DUA. Yo acá hice, delante lo vi en una página, también está disponible. Esto no viene ordenado así en la guía. No viene tan, acá se ve, bueno, se ve mucha información, pero está ordenadito, ¿ya? Sale la pauta 1, el principio 1, con su pauta 1.1, 1.2, 1.3, y al lado vienen los ejemplos. En la guía aparte se explican los ejemplos. Entonces, este es un resumen de los principios y pautas. Entonces acá uno empieza a analizar las pautas y los ejemplos y va viendo en qué parte de la clase vamos a introducir cada una de estas pautas, si es posible agregarlo o no. Por ejemplo, opciones que permiten la modificación y personalización de la presentación de la información. Ejemplos, el tamaño del texto. Y uno rápidamente analiza y empieza a trabajar con el docente para apoyarlo en esto del DUA. ¿Cómo va a ser el texto que le vamos a presentar? ¿Qué tipo de imágenes? ¿En qué color? ¿Con qué fondo? ¿Ya? Eso en toda la parte visual se analiza mucho eso. No es solo de nuestra área de la fonobiología, ni es solo de las educadoras diferenciales. Esto del DUA va a ser del equipo de aula. ¿Ya? Cualquier persona del equipo de aula puede aportar a la diversificación de la enseñanza desde su formación, desde su experiencia profesional. Ofrecer alternativas para la información auditiva, textos equivalentes en forma de grabación, analogías visuales para enfatizar la prosa, ofrecer alternativas para la información visual, descripciones para todos los gráficos, equivalentes táctiles para las claves visuales. Entonces uno empieza a analizar qué planificación tenía pensada o qué estructura de clase teníamos pensada para abordar las leyendas, con qué objetivo de aprendizaje, que lo más probable es que sea favorecer la comprensión lectora de textos, ¿ya? Y ahí aparecía el contenido leyenda. Entonces, si se dan cuenta, ya podría decir que voy a utilizar la pauta 1.1 por lo de las imágenes, voy a hablar del 1.3 porque voy a describir un esquema que yo presenté donde describía los textos literarios, no literarios y después se desplegaba la leyenda, etc. ¿Ya? Entonces van colocando en la pauta que ustedes tienen a mano, marcan 1.1, 1.3. ¿Ya? Esto es un ejemplo improvisado. Ustedes, según la realidad de su curso, según el perfil inicial del diagnóstico del curso, usted acá se puede usar todo lo que uno considere necesario para responder a la diversidad. La pauta 2, para definir el vocabulario y los símbolos, por ejemplo, preenseñar vocabulario y símbolos. Y uno dice, ah, claro, entonces vamos a enseñar tal concepto en esta clase. Vamos a marcar 2.1 porque vamos a enseñar este vocabulario. Y acá dice simplificar o variar el vocabulario, que es parte de una estrategia que podemos utilizar o recomendar nosotros los fonobiólogos. Y marcamos 2.1, entonces ya teníamos 1.1, 1.3, 2.1. Opciones para clarificar la sintaxis y la estructura. Ofrecer alternativas de lenguaje menos complejas. 2.2. También lo vamos a agregar porque a X grupo de estudiantes, después de haber dado las instrucciones de manera general, nos vamos a acercar y les vamos a ofrecer la información de manera personalizada. Y les vamos a entregar las instrucciones de una forma más simple, ¿ya? Con estructuras menos complejas.
Esta adecuación o diversificación la vamos a sugerir los fonoaudiólogos, pero no solo nosotros, ¿ya? Por ahí me llegó una pregunta de una colega que decía que le costaba diferenciar, según unos ejemplos de la clase anterior, cómo marcar nuestra diferencia dentro de aula respecto de la educadora diferencial. Y la clave, o sea, nosotros somos los especialistas en lenguaje y comunicación, y todo lo que nosotros hagamos desde esa área va a marcar la diferencia, ¿ya? Pero eso no significa que la educadora diferencial no pueda decir que también va a simplificar el lenguaje, perfectamente lo puede hacer. Y por ahí en algunos casos se van a mimetizar los roles, pero ella sigue siendo educadora diferencial y nosotros seguimos siendo fonoaudiólogos y los dos estamos apuntando al objetivo de que los estudiantes aprendan, ¿ya? Puede que sea en algunas ocasiones donde el rol no quede bien definido, donde se mimeticen ciertos lineamientos, ciertas estrategias, pero nosotros somos los especialistas en lenguaje y comunicación y las educadoras diferenciales van a favorecer el aprendizaje, ¿ya? Así que tal vez no en todas las clases vamos a poder diferenciar nuestro rol, pero en la mayoría de las veces debemos hacerlo, ¿ya? Y tal vez en la ejecución de la clase no se va a notar mucho la diferencia, pero sí se va a notar en la planificación de la clase, ¿ya? O en el análisis posterior a la clase, ¿ok? Bueno, para no hacer esto tan extenso, si se dan cuenta, una clase, un contenido, una habilidad, uno, se arma una idea de planificación con el docente, o el docente traía su planificación, entre comillas, un poco armada, o, o utiliza una plataforma donde accede a planificaciones. La idea es analizar la planificación y analizar esta pauta y ver en qué parte de la clase, en qué contenido, en qué desarrollo de habilidad, en qué momento, según inicio, desarrollo o cierre, coincide cierta estrategia con una pauta del DUA. Y si no hay ninguna estrategia, agregar, ¿ya? Agregar pensando siempre en el perfil del curso, ¿ya? No es planificar en blanco, es planificar con un objetivo y un perfil. Por eso, en cada realidad puede ser distinto las pautas que van a elegir para una clase, ¿ya? Es por lo mismo que no existe una receta para el uso del DUA. Tampoco hay en ninguna parte donde vengan todas las clases de todos los cursos, de todas las asignaturas, con las indicaciones del DUA. No estaría bien porque la diversificación que se va a realizar tiene que responder a ese curso, no a un curso que alguien dijo que esta planificación se hacía de tal forma, ¿ya? Por eso es importante que el equipo de aula conozca esto, conozca la guía, conozca la pauta y con la planificación que tenían pensada realizar, vincular en la ejecución de esa clase con los principios y pautas del DUA. Para los múltiples medios de comprensión, también podríamos usar mucho en esa clase de leyendas. Acá en la 3.3, instrucciones explícitas para cada paso en un proceso secuencial. Ya se utilizan casi todas las clases, entonces perfectamente en esa clase de leyenda podríamos poner pauta 3.3 a utilizar. Acá, para la acción física, para los modos de respuesta. Ya tal vez en esta clase se nos ocurrió que los estudiantes tenían que dramatizar una leyenda. ¿Ya? Y vamos a hacer conexión con el género dramático. Y entonces algunos estudiantes, incluso si nos vamos al principio 3, les vamos a dar la opción de que elijan qué personaje quieren ser de la leyenda. Estamos favoreciendo al principio 3 y le vamos a dar la opción de que un grupo si quiere lo dramatiza o que si otro grupo si quiere lo dibuja, ¿ya? Y otro grupo lo expone. Estamos dando elección individual, ¿ya? O por grupo, pero le estamos dando la posibilidad de elegir cómo ellos quieren responder. Y si ellos tenían que dramatizar, vamos a responder a una tarea donde va a implicar una acción física, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, conocer esta pauta también permite ampliar el espectro de ideas que yo quiero implementar en una clase. Y lo más importante es que si hago eso, lo más probable es que responda a la diversidad y a la totalidad del curso. Por eso se realiza. Para proporcionar opciones para las habilidades expresivas y la fluidez. Ejemplos. Apoyo multimedia, música, textos, para la composición y la solución de problemas, problemas de deletreo de textos,
En fin, uno va analizando lo que pensaba realizar, analiza el perfil del curso y ve qué pauta nos va a servir. Para las funciones ejecutivas, acá lo fundamental es el monitoreo, que el alumno monitoree su propio aprendizaje y que ojalá pudiera autoevaluarse y coevaluarse. ¿Ya? Para aquellos estudiantes con más dificultades, va a servir mucho que nosotros les entreguemos el paso a paso. Incluso en alumnos con más dificultades, se los podemos entregar de manera esquemática, con dibujos, y le explicamos el paso a paso. Y por qué tipo tablero de anticipación, por ejemplo. Le mostramos las imágenes, le dividimos toda la tarea que tenía que realizar en 4 partes, que cada una de esas partes se divide en 4 dibujos. Entonces, le explicamos lo que tenía que hacer, le pedimos que el alumno parafrasee lo que tenía que hacer para asegurarme si lo entendió, y le decimos que cada vez que supere una de las etapas debe marcar con una X el dibujo o retirar el dibujo del tablero de anticipación que yo pude haber sugerido. Entonces ahí evaluamos el monitoreo del proceso, ¿ya? El paso a paso, la planificación de una actividad, y eso es función ejecutiva. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá ya nos fuimos pensando en aquellos estudiantes que tienen más dificultades de comprensión, en aquellos estudiantes que tal vez hizo una adecuación curricular, entonces uso DUA y adecuación curricular con él, pero tengo que responder a su necesidad. ¿Ya? Y debemos hacernos cargo de responder a las necesidades de todos los estudiantes. Por ahí muchas veces los profes dicen, bueno, entonces tengo que hacer 30 planificaciones distintas. No, no es así, porque muchas veces los alumnos comparten ciertos perfiles. ¿Ya? Y eso me permite muchas veces agrupar y hacer actividades por grupo de manera diferenciada desde el punto de vista de la metodología, o desde el punto de vista de los materiales, o desde el punto de vista de la complejidad de la actividad. Opciones para elección individual y autonomía. Bueno, ya sabemos que según la actividad que vamos a plantear, según el nivel de complejidad del objetivo, podemos darle a los alumnos las opciones de elegir lo que quieren realizar, cómo lo quieren realizar, qué rol van a ocupar en la dramatización, qué personaje quieren ser, qué máscara quieren utilizar. ¿Ya? Para mantener el esfuerzo y la persistencia, bueno, acá se puede hacer, por ejemplo, aprendizaje cooperativo en grupos de roles de apoyos. ¿Ya? Es súper importante eso, el 8.3, que fomenta la colaboración y la comunicación. Como les digo, colegas, a todos los colegas que están viendo esto, depende de cada clase lo que yo voy a utilizar, pero siempre hay pautas que ojalá pudieran estar en todas las clases. Y el 8.3 yo lo sugiero como una de las pautas que ojalá pudiera estar en todas las clases, el trabajo colaborativo y la comunicación. Y también el que habla de la autoevaluación y de la coevaluación. También el de la elección individual. Ya favorece, es súper importante, antes les decía, el principio 3 es clave. Si un alumno no se implica en su proceso de aprendizaje, no se compromete, pese a que yo utilice muchas formas de representación o que le dé múltiples formas de expresión, pero si no logré que se conectara emocionalmente con la clase, lo más probable es que no responda y no genere un aprendizaje significativo. Lo mismo para la autorregulación, súper importante también, principalmente en aquellos estudiantes que puedan presentar ciertas dificultades. Bueno, si se dan cuenta, un ejemplo de manera improvisada, yo creo que se dieron cuenta que estaba improvisando porque lo fui viendo en el momento cuál podía usar, pero no es una receta, ya no es una receta porque uno tiene que hacerlo según la realidad del perfil del curso. ¿Ok? No, no es que el fonoaudiólogo que escuché la capacitación dijo que para las leyendas se hacía esto. No, es un ejemplo de cómo puedo abordar un contenido o una clase usando el DUA, pero no, en ningún momento va a ser receta, ¿ya? Porque todos los contextos y todos los estudiantes son diferentes, así que va a depender de cada uno de los cursos que ustedes vayan a intervenir. El rol del fonoaudiólogo en DUA, y me voy a extender al rol de la educadora diferencial y de la psicopedagoga en DUA, yo les sugiero, ya se deben haber dado cuenta que
no se nos hace fácil entender estos conceptos. Entonces yo los motivo a que ustedes lideren esta implementación del DUA en sus colegios, ¿ya? ¿Por qué nosotros? Porque nosotros sabemos, ya les dije, nuestra formación nos permite comprender estos conceptos de manera más rápida que un docente, sin menospreciar los conocimientos de los docentes, pero nosotros sabemos de la diversidad más que un docente. Que el profesor lo puede llegar a aprender, ojalá que lo llegue a aprender, y tiene que ser nuestro rol enseñárselo, ¿ya? Pero su formación también es más pedagógica, y la de nosotros es más de respuesta a la diversidad. Así que yo los invito a que se hagan cargo de esto, se atrevan, lideren equipos de aula, y enseñen, compartan esto, no se apropien en el sentido de que es suyo y nadie más lo va a hacer. Apropiense en el sentido de que ustedes lo pueden liderar, lo pueden implementar, ¿ya? Y tal vez solo va a ser al inicio, después tal vez todos los docentes van a aprender a implementarlo y no van a necesitar que uno esté encima de ellos monitoreando el proceso, ¿ya? Así que los invito a eso, a que el rol de nosotros está implícito acá, ya no se menciona quién lo tiene que hacer, pero si se dan cuenta es de nuestra área. Y hay que compartir, hay que formar equipos de aula y alguien va a tener que liderar eso. Y yo les sugiero que sean ustedes que lo puedan liderar, ¿ya? Bueno, cuando yo empecé a estudiar la inclusión educativa, que es un tema que me mueve mucho, yo creo que se han dado cuenta, aparte de definirme más fonoaudiólogo educativo, podría ponerle apellido, fonoaudiólogo educativo inclusivo. ¿Ya? Siempre en mi quehacer le doy prioridad a la inclusión, ya que no existan barreras para el aprendizaje, ni contextuales, ni individuales, ojalá eliminar cualquier tipo de barrera. ¿Ya? Al contrario, siempre entregar facilitadores para el aprendizaje. Y hay unas frases que yo les voy a comentar que las considero súper importantes y que las empecé a ver, las leí cuando en el 2013-14 empecé a estudiar la inclusión y me metí a revisar documentos de la UNESCO, que se los recomiendo. Hay unas jornadas de inclusión que descárguenlas, léanlas, hay ideas muy buenas para favorecer la inclusión. Y esta la encuentro muy buena, bonita y cierta, que para que un aula se pueda convertir en aula inclusiva, es un espacio donde pueden aprender juntos alumnos diferentes, ¿ya? Y que así sea, y que por favor, que así sea, que todos puedan aprender, independiente de las circunstancias, independiente de todas las diferencias que puedan tener, que son ricas esas diferencias, que hay que valorarlas. Y como dice abajo, la diversidad es natural. No podemos esperar, y ojalá ustedes puedan transmitir esto a sus docentes, no podemos esperar que un contenido, que una habilidad, la voy a trabajar de la misma manera para todos. ¿Ya? Eso no va a ocurrir. Y si se está haciendo así, probablemente no tengan los resultados que esperan, porque no están respondiendo a la diversidad. Y acá es súper importante esto, nunca ver la diversidad como una amenaza. Al contrario, la diversidad siempre es una oportunidad para los estudiantes, para los docentes y para nosotros. Y siempre va a ser un constante desafío. Y qué bueno que exista el desafío, porque si no, ¿qué nos mueve? O sea, ¿qué nos mueve estar en educación si no nada es desafiante? Lo mismo nos pasaba en la sesión anterior. Me decían, no he entrado nunca en segundo ciclo, pero qué bueno que exista ese desafío, qué bueno que alguien te lo esté exigiendo, porque algo te mueve, o sea, ya saliendo de la pandemia y volviendo a la normalidad, que esperamos que sea cuando las circunstancias lo ameriten, eh, tenemos que movilizar, vamos a tener que hacer nuevas acciones y poner en práctica, colegas. Si no entraban a segundo ciclo, vayan a segundo ciclo. Pidan en sus colegios ir a segundo ciclo. Comenten que ustedes pueden ser un aporte en tal habilidad, que ustedes son claves para el aprendizaje, al igual que los docentes. Nosotros aportamos mucho al aprendizaje, ¿ya? Esta es una frase muy, muy bonita, muy cierta, que siempre sirve, sobre todo cuando uno se encuentra con, eh,
personas, docentes a veces, que son muy rígidos, que no quieren aceptar una nueva modalidad, una nueva estrategia. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. ¿Ya? Y ahí hay que poner en la mesa los resultados del establecimiento, los lineamientos que tienen, y por ahí entrar a... Lo ideal es poder convencer, persuadir a que las cosas se hagan de la manera que se está exigiendo que se hagan. Y que si se está exigiendo de esa manera, es porque se quiere favorecer que todos los alumnos alcancen los aprendizajes o se movilicen. Algo súper importante en educación, que exista la movilidad. Hoy en día ya no se prioriza que el colegio tenga 300 puntos en el CIMSE. Acá en Chile tenemos el CIMSE, para los colegas que no son de acá, es un instrumento de evaluación estandarizada que se aplica a nivel nacional, que determina la, entre comillas, la calidad de los colegios según el resultado en esta prueba. Y lo que se está priorizando hoy en día, más que el puntaje, es la movilidad de insuficiente a elemental al nivel adecuado. Eso es lo que se está analizando. Se compara el cuarto básico de tal año con el cuarto básico del otro año, si es que hubo movilidad o no. También se evalúa la movilidad del curso que rindió CIMSE en cuarto, qué movilidad tuvo cuando dio CIMSE en octavo, por ejemplo. ¿Ya? Si es que existió movilidad, si es que los alumnos se movilizaron. Y se está pidiendo que cada vez existan menos alumnos en el nivel básico, en el nivel inadecuado, ¿ya? Que ojalá estén en elemental o en adecuado. Ah, y esta frase también es muy buena. Intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro es querer diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Y no solo el cerebro, sino que la totalidad de un estudiante, de un alumno. La evaluación diagnóstica inicial es clave, individualmente y grupalmente. Y si no conocemos esa realidad, esa diversidad, vamos a estar diseñando el guante sin haber conocido la mano. Así que los invito a hacer muy buenas evaluaciones en sus equipos de aula, evaluaciones individuales y evaluaciones de curso. Muy buenas, muy completas, lo más completas que puedan. Colegas, nada más que agradecer, de verdad me quedo con una sensación de gratitud al haber recibido tantos buenos comentarios respecto de lo que le ha parecido estas intervenciones, estos talleres. No lo esperaba. Ayer les comentaba, mi sueño es más adelante poder hacer clases, pero descubrí que no necesariamente necesito estar en una institución de educación superior para poder enseñar. Así que toda esta experiencia, que personalmente ha sido mucho trabajo, poder preparar esto, poder pensar en cómo se los voy a plantear para que resulte más entendible, más fácil, ha sido harto trabajo, me ha costado, pero al leer sus comentarios de verdad es gratificante. Así que lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir compartiendo lo que hago, lo que he aprendido y lo que voy a seguir aprendiendo, porque siempre tenemos que estar en constante aprendizaje y actualización. Así que les prometo lo de las adecuaciones curriculares, lo voy a hacer, no ahora, se lo voy a hacer más adelante, pero viene, es súper importante que se aborde, si no quedaríamos con una pata coja. Ya sabemos de DUA, pero no sabemos de adecuación curricular, así que es importante que se conozca. Y para finalizar la presentación, algo súper personal. En el colegio donde yo trabajo, hace unos años, muchos alumnos me decían que me parecía a este tipo, a Germán. Y lo puse acá, sí, igual me parezco un poco. Y lo puse acá porque voy a empezar a trabajar con YouTube, con este canal. Y por lo que tengo entendido, mientras más gente ve tus videos, mientras más gente se suscribe a tu canal, se podría obtener en un largo plazo, me imagino, algún beneficio. ¿Ya? Así que eso, pues. Y si te gustó mi video, así lo decía Germán, denle me gusta, suscríbanse, compartan y ojalá esto lo pudiera ver mucha gente. Me quedo feliz de poder llegar a personas que no habían escuchado antes el rol del fono en educación,
varios me lo han comentado, de verdad que es bonito leer esos comentarios, así que nada, agradecer enormemente que les sirva esto, ocupen todas las sugerencias y que estén muy bien. Nos vamos a ver prontamente con lo de las adecuaciones curriculares, se los prometo, y que sean muy exitosos en sus lugares de trabajo, pongan en práctica muchas cosas, que les vaya súper bien, les deseo lo mejor y voy a estar para todas las inquietudes, sugerencias, compartir material, lo que se les ocurra. Ya, que estén muy bien, un abrazo enorme a todos los que vean este video, nos vemos muy pronto. Chao.